Bueno, loco, como vieron en el último video del Celica, le sacamos el motor y empezamos con la restauración del mismo. Como ven, tenemos la caja toda cepillada y el motor le pintamos el bloque, estamos cepillando la tapa. Bueno, eso lo tenemos medio en stand-by, pero mientras espero a que me den una mano con eso, vamos a seguir con el vano motor, que les dije que hay que prolijar todo esto. Y principalmente quiero aprovechar para desarmar el tren delantero, que está bastante sucio, sacarlo por completo y hacer el mismo tratamiento que con las piezas del motor. Cepillarlas, o sea, limpiarlas, cepillarlas y pintarlas, así que a todo 0 metros. La verdad que estoy pateando un poco el tema del vano porque sé que es lo más complicado y como no sé bien cómo atacarlo, vamos a dejarlo para el último y empecemos con el tren delantero, que simplemente dejarlo caer, limpiar, cepillar y pintar, como les dije, muy simple y muy satisfactorio y muy motivador, porque estamos a pleno con la obra esta y se me está llenando todos los autos de polvillo, lo cual me desmotiva bastante porque siento que lo estoy rayando y siento que todo el trabajo que estoy haciendo es en vano, porque quedan re sucios de vuelta. You used to hate on me, but now the tables turn. I don't fuck with you like when you gonna learn. They try to show me fake love, but that's that type of shit that make me swerve, 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 swerve. Yeah, that's that type of shit that make me swerve. Bueno, como ven, ahora tengo el tren delantero completo fuera del auto. Ahora lo que vamos a hacer es desarmar algunas cosas para poder lavarlo más fácil desarmado, como por ejemplo vamos a sacar los amortiguadores por un lado, la barra estabilizadora por otro. Vamos a intentar sacar esas chapas porque también hay que cepillar todo una vez que lo tengamos limpio. Y bueno, básicamente voy a estar desarmando absolutamente todo esto, así que arranquemos. You bitches know me, they talking to me like they friendly, but they so phony, yeah, they so phony. All that talking really getting on my nerves. You used to hate on me, but now the tables turn. I don't fuck with you like when you gonna learn. They try to show me fake love, but that's that type of shit that make me swerve. Bueno, loco, ya terminé de desarmar casi por completo el tren delantero del Celica. Lo único que dejé acá armado fue la dirección, porque la verdad es que ya es un montón de piezas más que sumo al motor que todavía no terminé de armar y no creo que me acuerde de todo. Entonces eso lo vamos a dejar así, lo vamos a limpiar y lo vamos a pintar todo en conjunto. Y lo mismo con los amortiguadores, el resto más o menos desarmé todo. Ahora lo vamos a limpiar, lijar y pintar. That swerve like, oh, you ain't worthy. I'm really about my goals, I'm really about my flows, I'm really about that cash. All you care about is your clothes. I swear that they used to clown me, now they wanna be around me. I hit my glow and now that they know, they tryna kick it like Rousey. All that talking really getting on my nerves. You used to hate on me, but now the tables turn. I don't fuck with you like when you gonna learn. They try to show me fake love, but that's that type of shit that make me swerve, 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 swerve. Yeah, that's that type of shit that make me swerve, 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 swerve. Yeah, that's that type of shit that make me swerve.
Bueno, loco, ya terminé de restaurar las partes del tren delantero del Celica. Bueno, casi todas por completo. Como vieron, todas estas de acá las lijé y las pinté de negro. A los amortiguadores los voy a estar mandando a laburar, por eso no los pinté ni nada. Pero tengo que también sacar los traseros para mandar los 4 a laburar, porque sí, lo vamos a estar bajando al Celica y tengo que mandarlos a laburar porque no se consiguen estos. O sea, no puedo ir a Mercado Libre y comprarme uno de estos vástago corto. Los brazos de la suspe no los lijé, los dejé así porque es muy difícil de sacar la pintura. Y la araña la voy a estar mandando a pintar a horno para probar la diferencia entre mandar a pintar a horno y lo que uno puede hacer de forma casera en casa con un cepillo de alambre y aerosol. El tema es la durabilidad, pero esto es mucho más caro. Con lo que me va a salir esta pieza pintada, hice todo este laburo, ¿me entendés? Entonces, sacrificando un poco más de tiempo y menos plata, puedes hacer, bueno, nada. Cuestión, esto es muy difícil de lijar y tengo miedo de que no quede bien, entonces lo voy a estar mandando a hacer. Y después vamos a comparar cómo queda una con la otra. Hasta acá vamos a llegar con el tren delantero porque como me pasó con el motor y con todo, estoy encontrando que necesito ir a comprar repuestos, bujes, rótulas, hay algunas que están media flojas y nada, tengo que esperar para eso. Así que eso va a ser todo por hoy, loco. Como vieron, seguimos avanzando con el Celica. Está un poco lento porque vengo haciendo otras cosas mientras tanto, así que no me puedo dedicar de lleno a esto. Y nada, la lista de repuestos se sigue agrandando. Estoy esperando a creer que tengo todo como para salir una vez a Retroyota y traerme todo de vuelta, ya que no me queda tan cerca. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue eso. Así que bueno, loco, eso va a ser todo por hoy. Muchas gracias por el video y nos vemos la próxima.